los defiende a ultranza, que tiene que ver con los nuevos datos de la pobreza que está brindando el INDEC, informes que hace el Ministerio de Capital Humano, y todo apunta a una premisa que está tratando de instalar el gobierno nacional de cerrar con menos pobres indigentes que los que dejaron los últimos gobiernos nacionales. Una baja, tenemos 8 millones menos de pobres en Argentina. Sí, se habrán muerto, calculo yo, digamos. Se murieron de hambre, se les juntó la panza con la espalda y fallecieron. Bueno, están hablando de que el tercer trimestre va a descender un 38,9% la pobreza, según datos del Ministerio de Capital Humano. También creo que hay otros informes de la UCA que suele medir Bueno, lo hablamos con quien maneja datos y sabe de esto, que es nuestro amigo Jorge Paz, doctor en Demografía y Economía del Instituto de Estudios Laborales y de Desarrollo Económico de Salta, ¿no? Siempre un placer conversar con Jorge. ¿Cómo te va, Jorgito, querido? ¿Cómo andás, hermano? Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, querido, todo en orden, che. Bueno, me alegro mucho. ¿Vos eras constructor de pirotecnia de la vieja usanza? No, yo estoy en contra de la pirotecnia. ¿Nunca tiraste, che, ni de pendejo? Nada que veas así. No, ni de chico, no, era medio nerd de chico, así que no tiraba, no hacía pirotecnia. Y ahora la detesto. Por suerte te duró hasta grande lo de nerd, digo, porque te tenemos de material profundo de consulta cada vez que hace falta charlar de tema que no cazamos una papa nosotros, Jorgito, ¿no? Así que qué bueno que haya elecciones de ese tipo y que uno, en vez de andar destruyendo pedazos del mundo, trate de construir información. Bueno, hablemos un poquito del tema de lo que está planteando, esa mirada que vende el gobierno nacional en base a no sé qué tipo de números serán. Yo no entiendo una papa de economía ni de matemática, por esos números primos, digo, por la endogamia que tiene este gobierno, no sé si por otra cuestión, pero explícame un poco cómo ves vos lo que el gobierno dice que pasa, digamos, esta baja, esta proyección de un 38% menos, de 8 millones menos de pobres en la Argentina. ¿Qué lectura haces vos de esto que está pasando hoy? Bueno, mirá, la pobreza, empecemos por ahí, o sea, la pobreza, cosas que siempre hablamos con vos, ¿no? ¿Cómo se la mide a la pobreza? Claro. Se la mide con la pobreza esta de la que están hablando ahora, es lo que se llama pobreza monetaria, que se la mide comparando evolución de los precios de las cosas, esto que vos decís que vas a cargar nafta y que cada vez sentís como que tenés que ponerle más plata a la nafta, que vas al súper y las cosas te salen más caras, que tenés una medicina prepaga que ya no podés pagar, la educación, todo eso que pagás y que va aumentando de precio. Eso se compara con lo que vos recibís, o sea, con el ingreso, con el salario, con la jubilación, con la prestación que recibís por asignación universal por hijo, con todos los ingresos que tiene la población se comparan ingresos con evolución de precios. Claro. Entonces, es lógico que cuando hay variaciones fuertes de alguno de esos componentes, vos tengas picos que pueden ser picos para la suba y picos para la baja. Es como cuando tenés una pandemia, digamos. Claro, o sea, a ver, tenés... estás en un, Sí. para dar una idea, estás en un sube y baja, en un trancabalanca, como Exacto, dicen los chicos, serrucho, y exacto. aprovechás el momento en el que obviamente estás sentado arriba para expresarte y largar los números, y en el momento en el que estás a la baja te haces el boludo, habla de otra cosa, inventás un enemigo, quemás alguna cuestión puntual de esas que son indiscutibles para que nos pongamos a mirar otra cosa, digamos, ¿no? O destacás la información que te conviene en el momento que te conviene. Claro. Digo. Entonces, vos fíjate que al principio de este año cuando ya habiendo asumido Milei, hubo un pico inflacionario brutal, que él se lo adjudica a Massa, obviamente, se lo adjudica a Massa, pero que fue en el gobierno de él, que fue la devaluación esta que hizo del 118% en cuanto entró al gobierno, que tuvo un pico inflacionario feroz, brutal, y que eso provocó un nivel de pobreza inusualmente alto, que fue el primer semestre de este año, que fue del 53%. Eso es inusual, digamos, porque hubo un crecimiento brutal de los precios y los salarios y el ingreso de la gente no se acomodó a ese aumento de precios. Bueno, ¿qué pasa ahora? Aunque vos lo detestes a Boca, acordate de lo que decía Tevez. Decía Tevez, ya todo vuelve a la normalidad, ¿sí? La normalidad de la Argentina funciona con una pobreza endémica del 40%. Esa es la pobreza de la Argentina. Y 40% de pobreza son 18
millones y medio de personas. O sea, que están vos, por debajo. en tu histórica lectura de la realidad económica vas viendo que este 40% de base de permanece. pobres sería como estar en Ese cero en Argentina, digamos. Eso es como Claro, la normalidad. claro. Esa Entonces, es la base mínima. No puedes tener menos pobres exacto. que eso, digamos. Entonces el tipo te dice, yo la bajé a la inflación. No, la subiste por ese pico inflacionario y ahora volviste a lo que tenías antes de comenzar a gobernar. Claro. Es decir, que si yo tengo que tomar una línea de base del gobierno de Milei, tengo que tomar el 40%. Que ahora me diga, y ahora ese 38 que dan también es engañoso. ¿Por qué? Porque la pobreza en Argentina se mide por semestres, no por trimestres. Entonces, vos tenés que, te están dando un dato del trimestre, por eso te lo da el Ministerio de Capital Humano y no te lo da INDEC. Falta la otra mitad. Claro, falta la otra mitad, exacto. ¿Y qué está en esta mitad que te está mostrando Milei en este momento? Está incorporado el aguinaldo, porque claro. En Argentina se preguntan los ingresos del mes anterior, entonces te están computando el aguinaldo que cobraste del primer semestre, te lo están computando ahora. Lo que te va a dar a final de la historia, te va a dar ese 41 o 42% en el segundo semestre, que es el valor endémico de la pobreza en Argentina. O sea, no hizo nada por la pobreza, no hizo nada. O sea, siguen flotando 18,5 millones de pobres, que son los 18,5 que vienen, obviamente, de gobiernos anteriores. Eso no se discute, pero no podés decir que ha sido un logro algo que no has hecho porque no bajaste la pobreza. Aparte, las formas y los momentos y los cortes que se hacen y cómo se manipulan de alguna manera las herramientas también muestran que se toman bases distintas, ¿no? Es decir, yo no comprendo mucho de la cuestión técnica de esto, pero voy entendiendo que fue modificándose también esa estructura de país, más allá de esta base de la que vos habló de un 40%, cada quien elige también cómo explicar la realidad, ¿no? Y cuando vos la explicás con esas herramientas dentro de un concepto bastante vacío de contenido y que tiene que ver solo con títulos, también después ocurre esto de que le das como un marco de un cascarón cuando adentro la cosa se viene pudriendo y es toda una caldera, ¿no? Exactamente, pero hay que aclarar algo, que acá ese 53% que entró y que salió de la pobreza, eso que vos decías que se deben haber muerto porque, claro. Bueno, esos que entraron y salieron, porque hubo así, con ese pico inflacionario hubo muchos ingresos que se quedaron por detrás de los precios, digamos. Entonces, ¿qué pasó ahí en ese momento? Fue el sector medio de la economía argentina, los ingresos de la gente que no es tradicionalmente pobre, pero que está ahí en el medio, está muy cerquita de caer en la pobreza, pero esos volvieron a recuperar lo que tenían antes, que no es nada, digamos, pero están por encima del valor de la línea de pobreza, que tampoco es para sacar el pecho y decir que está fuera de la línea de pobreza, porque la línea de pobreza son 300.000 pesos, digo, por persona, o sea, un ingreso verdaderamente humillante, digo, ¿no? En la situación actual de los precios. Claro, en marzo, según explica la evolución, el propio gobierno está planteando que vamos a llegar casi a los 300.000 pesos en marzo, recién, de salario mínimo vital y móvil, cuando estamos enfrentando facturas de la luz, nada más que ya llegan a la mitad de ese costo, ¿no? Sumale un alquiler y come acá, ¿viste? Para vivir. Por supuesto, absolutamente. Entonces vos tenés, lo que hay que aclarar es que lo que sí cubrió el gobierno, fíjate la astucia, porque eso sí que hay una gran astucia en el diseño de la política, le aumentaron mucho el ingreso a los sectores de más bajos ingresos, un poco para calmar el clima social, ¿viste? Porque yo digo, ajustaron sobre los sectores que todavía tienen un colchón para caer, son relativamente pobres, pero tienen un margen, qué sé yo, tenés una tarjeta y podés patear para adelante en 4, 5, 6 cuotas. Claro, pusieron ahí donde estaba por morir el pobre, digamos. Exacto. Esto que planteábamos nosotros, ¿no? Exactamente. Le salvé la vida. A eso le salvó la vida aumentándoles el ingreso. Si vos te fijas cuáles fueron los únicos ingresos que aumentaron desde diciembre de esta parte, fueron eso, en términos reales estoy hablando, o sea, descontando el efecto de la inflación, fueron de los sectores más bajos ingresos, que ahí sí dieron aumento a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, de la tarjeta alimentar. Ahí hubo un oxígeno que no le convenía a él descuidar ese sector porque no llegaba a esta altura del año, digo, ¿no? Entonces, fíjate que hay una gran astucia y eso es lo que hizo bajar un poco la indigencia, que es el otro umbral que tenés para abajo. Digo, vos tenés la línea de pobreza, que es lo que supuestamente te permite comprar más o menos algunas cosas, además de alimentos, y tenés la línea de indigencia, que es el valor
de la canasta Claro, alimentaria. que aparte, Jorge, ¿Sí? también hay que decirlo, ese sector de la sociedad ya estaba tan famélico y había llegado a un Por nivel, supuesto. digamos, de Bueno, desprotección que siguen ya ni igual. se quejaba, ¿no? Entonces, ¿qué Claro, pasa? siguen igual. Ese sector que ya más o menos vive igual en ese barro hace tanto tiempo, que por ahí Exacto. se adormece con esa pichincha que se le tira, que no gravita a la hora de la economía nacional, pero por otro lado Exactamente. la presión de la olla sigue subiendo porque hay un montón de gente que se empieza a caer de donde estaba en otro Exacto. momento y que empieza a Ese prescindir es el de un punto. montón de cosas y se empieza a Ese. autopercibir de otra forma, ¿no? Y entra a decir, no, bueno, a mí me da para vivir hasta acá, no puedo soñar con vacaciones, digamos, no me jodas, es una pelotudez. Es la naturalización de la pobreza, la Claro. metabolización, o sea, están metabolizando, la sociedad argentina está metabolizando la pobreza. Entonces, está naturalizándola, está diciendo eso que vos decís, bueno, yo con esto llego, me conformo, y como te digo, el plástico ese que tiene la gente, el plastiquito que es la tarjeta de crédito, El verdugo. o alguna, y eso es lo que te da la ilusión de que estás consumiendo porque Claro. estás pateando el consumo para adelante. Y hay otra ilusión también de que el dólar está más o menos estable y eso está manteniendo los niveles de inflación bajos. Está estable el dólar porque la gente no está comprando dólares, no está comprando porque no tiene un peso, entonces vos tenés la demanda de dólares, que es como cualquier otra cosa, está planchada por eso. Entraron unos cuantos dólares de estos bicicleteros financieros que les permitieron entrar los dólares sin cobrarles multas, sin hacerle Claro, nada, la ley de lavado. con eso están manteniendo un nivel de precios que está flotando alrededor del 3%, que es la inflación que dan, que dicho sea de paso, no es una inflación baja, esa es la inflación que tiene Brasil en un año, 3% por mes, pero están manteniendo a eso del 3%, con ese planchado del dólar y con la gente que como te digo, está pateando, se está endeudando, está pateando el consumo para periodos Y posteriores. desde tu ¿no? lectura, Jorge, ¿cuánto dura esto, digamos, si camino a dónde nos lleva? Nos lleva a un gran endeudamiento, es decir, ahora a Milei se le dio lo que él esperaba que se le dé, que gane su amigo ahí, su amigo entre comillas también, porque digo, él lo considera su amigo a Trump, su amigo ideológico, llamarle así, y Trump ahora va a poner la firma para que el Fondo Monetario Internacional nos tire ahí unos cuantos miles de millones de dólares, y eso va, si eso sucede, que es lo más seguro, o sea, que entre en dólares, ¿qué es lo que pasó en el primer gobierno de Macri, en el 2017? En la primera parte del gobierno de Macri. Ahí van a entrar esos dólares, va a haber endeudamiento. Pero Va a es haber muy un loco cómo te pegadito. agobian sabiendo que tu plan va a contramano incluso de lo que el Trump mismo plantea, ¿no? Él tiene Sí, por supuesto, una mirada absolutamente. totalmente contrapuesta a la de Milei y más allá de la cercanía y de cómo lo ensalza y de que le dé bola en algún Claro, el momento, nacionalismo. el tipo agarra y dice, toma, Exacto. anda, hace cagada, toma plata para seguir quemando y haciendo mierda al país a Exacto. futuro en vez de pararte, porque también le podría haber dicho, che amigo, pero a ver, sé proteccionista, parate No, pero, dentro de lo que pero estamos eso le haciendo importa. nosotros, en vez de ¿Sabes lo entregar que el le yo-yo como importa? lo venía haciendo y ahí sí llega la plata. No, con una mala receta, sabiendo que vas a chocar, ahí tenés las herramientas, papito, hacete acá, toma el auto, ¿no? Pero vos crees que a Trump le importamos No, nosotros, obviamente digo, que o sea, no. No, digo el planteo del nosotros, pelotudo que va y cree que realmente está salvando algo, o el que acompaña por la eso. mirada de Milei que sostiene que no, mirá, boludo, el one del mundo nos tiene en bandeja, nos tiene en estima, nos quiere, debe ser que Claro. algo estamos haciendo bien, ¿no? Claro, absolutamente. Fíjate, o sea, Trump te ningunea, a Trump le vendría mejor que nosotros no existamos, digamos, o sea, eso es claro. A Milei también, digo, ¿no? Una gran parte de la población tendría que morirse, pero bueno, pero independientemente de eso, digo, o sea, ese es el plan, nos endeudamos, y eso va a provocar un clima así como de euforia, acordate de mí, ahora que vienen las elecciones, vamos a creer que estamos mejorando, hoy salió en Infobae, dicen, hemos dejado atrás definitivamente la recesión. Eso es cierto porque el ciclo normal de la economía tiene vaivenes, como vos decías, sube y baja, serruchos, y ahora era normal que la economía pegue un pequeño salto y que empiece. Ahora, ¿cómo va a estar estructurado esa reactivación que hablan? No son las multinacionales, no son todos los que creían ellos que iban a ser los reactivadores de la economía. Es el funcionamiento normal de la economía basada en un endeudamiento individual a través de la tarjeta de crédito y nacional a través del crédito internacional del Fondo Monetario, que en algún momento nos va a mandar plata, 45.000 millones, no sé, acordate los famosos 45.000 millones que el mismo Caputo trajo en su momento a la Argentina
y que parecía que estábamos nadando en plata, y eso va a provocar un cierto alivio y va a desembocar nuevamente, lamento decirlo, según mi diagnóstico, vamos a volver al ciclo de la inflación, cuando todo vuelva a la normalidad, como decía Teve, a la normalidad total, vamos a volver vamos a seguir en el 40% de pobreza y una inflación alta que no vamos a poder derrotar porque no estamos atacando las causas. Claro. Estamos simplemente dando ibuprofeno para que todos nos sintamos un poquitito mejor, pero la cosa no está mejorando estructuralmente, eso te lo puedo asegurar. Jorge, querido, te agradezco la charla y te mando un abrazo, hermano. Que andes muy bien y que Un arranque abrazo, lindo el año Dani. que viene. Adiós. Un abrazo. Jorge Buen Paz, año. él es economista, es un especialista en demografía y economía, es parte del Instituto de Estudios Laborales y de Desarrollo Económico de Salta, dando una lectura y una pincelada de qué piensa de la economía argentina y del discurso del gobierno federal acerca de cómo va a evolucionar